Buenas noches, bienvenidos al programa. Qué placer, como siempre, estar con todos ustedes a esta hora de la noche en el primer programa de opinión de Antioquia. Como siempre, trayendo temas supremamente interesantes. Don Germán, ¿usted cómo me le va? Pues a mí me va muy bien, Nacho. Muchas gracias. Gracias a nuestros televidentes por preferir. Yo le complemento el primer programa de opinión de Antioquia que se ve en todo el país, porque sabe usted que siempre nos reporta en sintonía de la capital de la República, de la costa atlántica, el eje cafetero, el Valle del Cauca, el sur del país, hasta de Ibagué. Recuerda el otro día que nos llamaron. De Bogotá mucho. Sí, de Bogotá. Qué cosa tan buena los lunes cuando traemos aquí a nuestros abogados expertos en pensiones. Llaman y llaman y llaman. Bueno, don Germán, tenemos una invitada muy especial y nos gusta traer a los senadores antioqueños porque es bueno saber qué están haciendo y qué están haciendo por nuestra región, que entre otras, pues hay veces uno siente que está como muy olvidada. Pero bueno, ahí vamos dando la pelea poquito a poquito. Sigo sin creer mucho en las famosas autopistas, las mal llamadas de la prosperidad. Yo seguiré diciendo que son mis autopistas de la montaña, muy orgullosamente montañero, pero nada que arranca, nada por ningún lado. Vemos vallitas y vemos cositas y entonces esto se volvió en una cosa a perpetuidad. Vamos a ver qué pasa. Lo que pasa es que el nombre es lo de menos, Nacho, porque usted sabe que cada gobernante le quiere poner su nombre al proyecto y eso, que lo hagan es lo importante, no importa cómo se llamen. Me dio tanta risa en estos días, hombre, de ver uno de esos que llaman memes, porque al hermanito aquí de nuestra invitada le dieron mucho garrote con Parques del Río, obra que defiendo y defenderé a perpetuidad, porque me encanta, nos ponen las grandes ligas de la ciudad. Entonces, con esos aguaceros que han caído, entonces como todo el mundo dijo, ojo, que eso se va a inundar y que eso va a ser eso está muy mal diseñado, y entonces mucho que se inundó. Muy mal hecha que quedó la obra. Ay, ay, ay. Doña Sofía Gaviria, ¿cómo me le va? Muy bien, creo que fue lo único que no se inundó. Yo creo que sí. ¿Cómo me le ha ido? Muy contenta de estar aquí, Nacho, Germán. Un saludo para ustedes y para todos los televidentes. Y bueno, aquí encantada inaugurándome en este programa tan importante. Venga, yo quiero hacer como un pequeño recuento histórico. Tengo el placer de conocer a su papá desde que estaba en el periódico El Mundo. A su difunto hermano también lo conocí mucho desde la gobernación. Aníbal, pues ni hablar, fuimos compañeros del colegio, estuvimos muy metidos en toda esta cosa de su alcaldía, de su gobernación. ¿De dónde salió esa vena política? Pero es que esta era, pero todos, ¿o qué? Hasta la mamá también. No, la verdad es que más que vena política, vena de responsabilidad social. Nosotros primero éramos 8, entonces hay bastantes, hay de todo. Hay desde el que le parece horrible la política, pues hasta los políticos. Y también los académicos y los que están en el tema empresarial. Pero desde todos los ámbitos siempre nos enseñaron que había que contribuir, que revertir a la sociedad unas oportunidades especiales de estar en una familia bien conformada, de un padre que fue un gran empresario, un gran creador de empresa y de empleo y de trabajo, y entonces pues y esa idea, y mi madre también, por una mujer, ella estudió en Berkeley, imagínense, mi mamá tiene 87 años y en ese entonces pues ninguna, y ella estuvo estudiando y estudió secretariado bilingüe y también arqueología, entonces era una familia muy lectora, muy estudiosa y muy vertida a la sociedad y con responsabilidad social de que desde lo público, desde lo académico, desde lo empresarial, desde lo social, usted tiene que mejorar las condiciones de su entorno. Y a Sofía, en especial, ¿cuándo le picó la vena política? Después de ver a los hermanitos ahí trabajando duro en ese asunto, porque usted en eso no lleva mucho tiempo, ¿o sí? Nada, no, pues en realidad, como Sofía Gaviria, solo pues este Senado, pero yo le acompañé a Aníbal en sus 4 campañas. Yo soy en realidad la de mayor perfil político, yo soy politóloga, máster en políticas públicas, especialista en gerencia de proyectos sociales y siempre había trabajado como en cooperación internacional, en proyectos sociales. Después pensé que con esa creencia de que uno tenía que trabajar por los demás y entonces después dije, no, el ámbito social tiene muchas limitaciones, el empresarial, y viendo el ejemplo de mi padre, dije, voy a construir empresa y vine y volví al país después de muchos años de vivir por fuera y vine y empecé mis pinitos como empresaria, pero finalmente me di cuenta que si uno no se mete en el sector público y lo transforma y realmente crea una cultura política distinta de lo que se está viviendo, pues es muy difícil cambiar las
condiciones que necesitamos, los retos que tenemos. Realmente el impacto de lo público es muchísimo más amplio. El periódico El Mundo se vuelve ya una fundación. Sí, mi hermana Irene tiene ese compromiso, es una mujer admirable que ha logrado que ese periódico se convierta en una herramienta para mejorar las condiciones de lectoescritura del país, de Antioquia y del país. Yo creo que ese es un ejemplo. Nosotros en Antioquia somos muy orgullosos por muchas cosas, pero somos malos lectores y lo que leemos lo leemos mal. El 65%, del 65 al 68% de los estudiantes de universidad lee un artículo y no lo entiende. Eso se llama analfabetismo funcional. Y entonces ese es el reto, esa es la base del desarrollo mental y de la estructura y del criterio de la formación. A nosotros tenemos esa educación que repita, mediterránea, muy triste, y no nos formaron en ese criterio con la educación, por ejemplo, anglosajona, que es muchísimo más de darte unas herramientas y tú te formas criterio. Entonces ese es el reto, cambiar esa educación, a ver si creamos una masa más crítica y votamos mejor. Y usted, que era una inexperta en estos asuntos del Senado, que de hecho, pues inclusive, ¿cómo le fue en su campaña? Logró ganar, o sea, consiguió votos, que es difícil cuando uno es nuevo. Sí, sí. En este país con todos esos varones de la política que ya todo lo tienen organizadito, los buses, el almuerzo, el mercado y todo. Sí. Y ¿cómo le ha ido? ¿Cómo cayó usted allá tan nueva? Porque es que allá hay unos tigres bravos. Sí, sí, eso está lleno eso es la selva, allá sálvese quien pueda. Pero yo venía con o sea, la independencia y la libertad de decir, yo hago la política bien o no llego. Y así hice la campaña. Yo creo que uno hace pedagogía en la política desde la campaña, eso es muy importante. Entonces, primero, no me pasé de los topes y eso la gente no esperaba porque pues mi hermano en eso entonces era alcalde. Segundo, que mi hermano o sea, fue una carga para mí que Aníbal fuera alcalde porque la gente iba con expectativas burocráticas, con la forma tradicional de hacer política, entonces se volvía con el rabo entre Sí. Y entonces eso empezó a hacer una selección de los varones electorales, de los politiqueros y hacer gente más comprometida. Y yo creo que ese ha sido el gran aporte mío en la política, empezar a crear una masa, una gente que era descreída de la política y que dice, sí se pueden hacer las cosas bien. Y entonces llegué por los pelos, Nacho, para que Sí, sepa. sí, yo conozco la historia, conozco también hasta muchas acusaciones, muchas especulaciones se hicieron, que apoyos de campaña a Aníbal, que esto, bueno, hubo mucho, pero ahí quedó usted tranquila y limpia. Sí, ese señor que hizo esas especulaciones, esas cosas, se retractó públicamente y ha sido, pues, no somos amigos, pero realmente se arrepintió y la historia ha demostrado que dijo completamente, trató de difamar, fue mal perdedor, digamos. Tranquila, claro. Que usted sabe que los falsos testimonios es la moda en este país. Bueno, Germán, ya hice mi interrogatorio personal, arranquemos con su tema. Vamos, antes de entrar en el tema, es que yo tengo una curiosidad, porque es que usted es Sofía Gaviria, senadora liberal. ¿Y por qué a usted le dicen que es del Centro Democrático? Yo creo que es parte de la falta de asociar los partidos con una política clara. Yo siempre voto, por ejemplo, voté en contra de la reforma tributaria. Hice un debate grandísimo. Ya me está cayendo bien. Por supuesto en contra del IVA, pero sobre todo hice una propuesta de impuesto progresivo donde las personas con recursos, las personas que más tenemos, pagáramos más y las que tienen menos pagaran menos o no pagaran, que promocionara las mini pymes y tal, en contra de lo que votó el Partido Liberal, la mayoría del Partido Liberal. Voté en contra y fui la gran defensora de Isagen, de la 90 de Isagen, y la mayoría del Partido Liberal se perdió. Soy la gran defensora de las víctimas de las FARC y de las víctimas en general en el Partido Liberal, y el partido ha votado sin miramientos todo el atropello que se está haciendo en este proceso de paz a las víctimas. Entonces, yo realmente, ¿quién se alejó de los principios del Partido Liberal? ¿Sofía Gaviria o sus compañeros? Claramente yo estoy votando lo que es la filosofía del Partido Liberal, la protección de las víctimas, un sistema económico con criterio social, fomento del empleo y respeto a la propiedad privada, pero con un criterio social, educación, en fin, la salud. He sido una gran crítica de la salud, y todas esas cosas son los principios liberales que yo creo que son supremamente vigentes. Yo soy codirectora y vivo
agarrada en las direcciones, Óigame. porque los votos, o sea, yo creo que le falta eso, recuperar la ideología del Partido Liberal. Y no le da susto que la echen del partido. Va en contra ya de todo, entonces... Sí, ¿de dónde queda esa disciplina de los partidos? Sí, pero estar pregunto como esto. bancadas y todo eso. No, primero, yo tengo objeción de conciencia, que es uno de los principios liberales, y con eso me he mantenido en el tema de víctimas. Lo otro, o sea, yo lo sigo defendiendo y yo creo que eso sería el mayor desprestigio del partido, sacar a una persona que está defendiendo los principios liberales, y a eso no se va a someter, ya hasta allá no van a llegar. Sería el colmo que hicieran. Bueno, hablemos de víctimas. Usted es víctima también. Por eso usted está en esa asociación de víctimas representando a las personas que han sufrido de una u otra manera, digamos que el flagelo de la violencia por parte de las FARC. Víctimas de las FARC específicamente. Muy crítica del proceso de paz en esa parte específicamente y en otras. Pero hablemos de esa parte. ¿Usted considera que realmente no se tuvo en cuenta las víctimas en estos acuerdos con las FARC, que se dejó de lado la víctima por otros intereses? Sí, no, digamos, cómo inicia la Federación de Víctimas, que hoy somos más de 74.800 personas, Federación de Víctimas de las FARC. Es precisamente hace 2 años cuando cuando se hace público el proceso, y yo veo que esto es un tren que va sin preocuparse, atropellando los derechos de todas las víctimas. Empiezo a hablar con todas las víctimas en todo el país, la situación de las víctimas en el campo, en el comercio, en los barrios, los desplazados en tantísimas ciudades de las FARC, y su falta de reparación, su abandono, su falta de reconocimiento, la tramitología horrorosa a la que son sometidas para ser reconocidas como víctimas. Revictimización, que llaman. Completamente, una revictimización. Todo ese proceso de eso es una tortura, eso es una odisea, que lo logren a uno considerar víctima. Eso puede tomar 2, 3 años, y una vez que lo toman, entonces rece para que le lleguen las mínimas ayudas. Entonces dije, no, y somos la mayoría, porque nosotros llevamos 52 años aquí acumulando víctimas. Entonces, si bien la ley 1448 coge solo las víctimas del 85 para acá, la realidad es que, o sea, si usted suma, porque haya estado en el 84 no deja de ser víctima, o en el 83. Pues eso no tendría sentido. Eso no tiene sentido. Sin embargo, en la federación están específicamente las que han sido reconocidas precisamente, pero la idea es representar políticamente a todo el mundo de ese derecho que se tiene, de ese atropello que se está haciendo a las víctimas. Y así nace, no por un interés de reparación, porque nosotros, la familia Gaviria Correa, renunció al derecho a la reparación económica, pero sí a una representación en este proceso que efectivamente y tratara de mejorarlo, porque siempre estuvimos con la idea. Yo creo que todos los colombianos, no hay un solo colombiano que no esté con ganas de paz y que no se mate más la gente. Eso sí, cuando le dicen guerrerista a unos sectores, a mí me ofende, porque guerrerista ha sido el que está empuñando el arma todo el tiempo, ¿o no? Sí, así es. Entonces... ¿Cómo podríamos catalogar a ustedes, dentro de esas 78.000 personas que están ahí, cómo catalogan ustedes a la víctima? ¿Quién es realmente la víctima? ¿Aquel al que le mataron a un pariente? ¿Aquel al que lo desplazaron? Todos. Es que hay muchos tipos de hechos victimizantes, desde el desplazado, la violada o el violado, porque también hay niños violados, los niños reclutados, las familias de esos niños reclutados, el extorsionado, el secuestrado, la familia de los masacrados. En fin, hay múltiples hechos victimizantes que se han ido especializando, el desaparecido, la familia del desaparecido. Y entonces nosotros acogemos a todas esas personas, a los militares que han de minas antipersona, a los que han sido secuestrados como el general Mendieta, por ejemplo, está en la mesa directiva de Hermín Hoyos, que ha sido varias veces secuestrado. En fin, mucha gente representativa digamos, de las víctimas que se han reconocido, pero la idea de la representación y de la vocería de eso es pensar en la señora en Ituango, que le mataron el hijo, o que se lo reclutaron, o que la violaron, o que, por ejemplo, les voy a contar un caso que me tiene pues supremamente conmovida.
Derly Pastrana, una mujer que fue desplazada. Su marido fue asesinado en el Caguán hace unos 13 años, no, menos, sí, unos 10 años. Y entonces tenía 3 hijos, 2 mujeres y un muchacho. Y entonces le mataron a su marido y tal. Y después a los años ella se quedó ahí y ella sacando adelante su familia. Su marido era comerciante y por no pagar la extorsión de las FARC lo asesinaron. Y entonces se quedó ahí levantando a sus 3 hijos y finalmente las FARC le reclutó al único hijo hombre y las otras dos. Y a los 14 años, y ese muchacho, y entonces ella tuvo que ir a rescatarlo. Y para rescatarlo tuvo que acceder a la violación, porque eso es una violación. A los vejámenes más atroces, pero eso es una violación aquí en Cafarnaúm. Y para que le devolvieran a su hijo, al año se lo devolvieron y lo tiene. Y la semana pasada, después de ella haber puesto reiteradamente denuncias en la fiscalía en octubre, en noviembre y en diciembre, porque ella se tuvo que ir desplazada después de que le reclutan a su hijo, se va a vivir a Huila y allá es una líder que ha hecho, que es una líder de una asociación, un montón de mujeres del Huila, viudas y madres, en fin, de las FARC, y la amenazan, la Teófilo Forero, que está supuestamente desmovilizada, que está en zona de concentración. La amenazó mucho la segunda, que le dicen la oruga, y finalmente le asesinaron el hijo la semana pasada, porque ella tiene ya seguridad de la unidad de protección, pero a ella entonces le dijeron, le vamos a dar donde más le duele porque usted tiene que venir aquí a las reuniones que nosotros decíamos. Supuestamente en pleno proceso, les estoy diciendo, y le asesinaron a su hijo. Volvemos enseguida con todos ustedes. Continuamos aquí en Nos Cogió la Noche hablando con la senadora Sofía Gaviria sobre víctimas y sobre todo esto que está ocurriendo en el país desde otra óptica diferente. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Y qué es lo que pretenden esta asociación de víctimas? ¿Qué es lo que quiere? ¿Quiere un reconocimiento? ¿Quiere que les den plata? Porque plata no. La guerrilla supuestamente son los más pobrecitos del mundo entero. Ellos no tienen pues de qué vivir, ni van a hacer ningún reconocimiento, ni van a nada. Eso pues, es una mentira. ¿Qué es lo que pretende? Pues en realidad tiene tres objetivos. La representación política para defender esos derechos y las posiciones de las víctimas unificada. Nosotros tenemos procesos muy democráticos para que efectivamente la posición de las víctimas sea una sola y no empiecen a dividirnos porque divide y vencerás. Entonces es una posición, eso es lo primero, y sobre todo una representación política en un proceso con nuestros victimarios. Sí. Lo segundo es acompañar a esas víctimas, pues, o sea, la mayoría de las víctimas están en una situación dramática de olvido y de abandono en el Chocó, bueno, en todas partes, en Córdoba, en Sucre, aquí en Antioquia. Si bien Antioquia es el departamento que más ha avanzado en el tema de reparación y Medellín, todavía estamos en pañales para el tema de reparación. Entonces, hacer también ese acompañamiento jurídico para que ellas tengan asesoría, para que ellas, para pelear por ellas allá en la unidad de víctimas, para que se les reconozca, y si se les reconozca, que sí se les mande la plata y todo eso. Y por supuesto para buscar proyectos productivos y otras fuentes de financiación, porque lo que necesitan las víctimas ya no es más manitos en la espalda ni más capacitaciones en derechos humanos. Lo que necesitan las víctimas es sustento, es proyectos productivos, es vivienda, es atención en salud, prótesis para las personas afectadas por minas antipersona. Eso, lo básico, y eso es lo que nos está haciendo. Entonces nosotros buscamos, por ejemplo, esta noche tenemos una reunión con la Embajada Británica, tuvimos con la Embajada francesa y seguimos buscando por todos lados. Entonces, esa triple condición. Esas víctimas que hacen parte de esa federación, ¿no incluye a estas víctimas que viajaron a La Habana, que digamos que son las que aceptaron lo que se estaba acordando en el proceso de paz, en el acuerdo de paz? ¿No están ahí o también están, pero...? Porque hay como una confusión en quiénes son las víctimas realmente. No, nosotros tenemos gente que fue a La Habana, pero que fue la poca gente crítica que fue a La Habana y que ha sido crítica públicamente, pero que en el protocolo que se utilizó en La Habana, y por eso yo me negué a ir a La Habana, era un protocolo dictado, una pantomima montada por las FARC,
donde ellos salían como los redentores y la víctima iba pues a su lugar casi a pedirles perdón. Entonces, hay personas muy valiosas que fueron a La Habana dentro de ese grupo de 60, que eran, pues que ustedes recuerdan que eran 15 de las FARC, que realmente eran 13. Entonces, de ahí hay unas personas que están dentro de nuestra federación y otras que han dicho que están a favor y tal, pero esa es la toma de decisiones democrática y la mayoría de las víctimas que están en FEPCOL son conscientes de que se está haciendo un atropello con ellas, de que no se les está reconociendo lo que decías tú, Nacho, que es absurdo y es ofensivo cada vez que uno oye pues a Timochenko y a todos sus compañeros decir que no tienen recursos, cuando el propio exfiscal Perdomo, que era pues un entusiasta brutal de este proceso, habló de 30 billones de pesos del patrimonio acumulado en estos 52 años de extorsión, de secuestro, de boleteo, y que tienen efectivamente. Bueno, plata tienen que tener y eso no lo pueden seguir negando y no lo pueden ocultar. Lo que hay que buscar dónde está, porque ahí es donde está la dificultad. ¿Ve usted, senador, en el futuro que se logren esos objetivos que ustedes tienen? Porque es que, digamos que el proceso de paz va por un lado, ya se ha avanzado mucho, eso ya no tiene reversa, pero ustedes van como ahí detrás del gobierno nacional, de las mismas FARC, casi que rogándoles, préstenos atención. ¿Será que se logra esa atención? Pues, o sea, no sé con este gobierno, pero ya vendrán otros y hay otros gobiernos internacionales que han ido apoyando y que se han ido enterando. Yo creo que el trabajo de la federación ha sido muy importante. Mire, por ejemplo, la votación sobre el acuerdo esta semana en el Congreso. Antes eso era irrestricto y todas las votaciones eran a favor. Ya está dividido. Ya el Polo Democrático hizo una ponencia alternativa sobre la Jurisdicción Especial para la Paz y fue absolutamente crítico y reconoció todas las críticas de la Federación sobre el tema de las víctimas. Ya el Partido Verde, a través de Claudia López, su vocera, hizo una ponencia alternativa sobre la Jurisdicción Especial, también porque era inequitativo y porque no efectivamente cumplía los mínimos de justicia, los principios de este proceso que han sido verdad, justicia, reparación y no repetición. El Centro Democrático, esta senadora liberal, y se le ha sumado Vivian Morales también y otros senadores que empiezan. O sea, ya no está todo el mundo tan enfilado en el mismo ya discurso. no hay unidad nacional. No, ni siquiera para eso. Y unidad nacional sí puede haber para otras ese tema, cosas. para ese tema. Pero ya, y los conservadores, ya hay votos de conservadores en contra de esas ponencias. La U vota más, digamos, pero no asisten, que es otra forma de evadir ese conflicto por otros motivos, otras motivaciones, pero no es esa cosa irrestricta pues y marchar. Aplanadora. Sí, aplanadora. Y eso es también un logro de... yo creo que mi papá me enseñó a que es que las luchas son de toda la vida, de principios. Y usted no puede mirar si hace una lucha porque va a ganar o porque va a perder, sino porque la tiene que hacer porque es un principio, es su filosofía. Y en eso estamos. Mire, ¿usted qué opina en la actualidad? Y yo lo vengo criticando aquí fuertemente porque pues como que se apareció un angelito por ahí, el señor Odebrecht. Oh, qué maravilla, porque entonces cogió y desvió toda la opinión y la pusieron al otro lado. Sí. Listo, este señor hizo aquí, dio unas platas, 10 millones, 11 millones, que no creo, que vuelvo e insisto en que no son más, porque es que no creo que esa empresa diera tanta plata para hacer la dimensión. ¿A usted le preocupa que todo esta opinión como que ya se nos volteó el barco para otro lado, entonces ya ahora todo es corrupción, entonces ya nadie va a hablar de víctimas, ya nadie va a hablar del proceso de paz, porque para las próximas elecciones entonces eso ya es obsoleto, hablar del proceso de paz? O sea, es un cambio de tercio como lo más de extraño. Sí, no. Primero, la gente está cansada de que le digan mentiras sobre el proceso de paz. Eso es lo que se leyó en las últimas 2 encuestas y claramente entonces la gente no es que esté cansada del tema de las víctimas, sino de las mentiras sobre el proceso de paz y que no lo ve claro y que además le parece que la gente votó democráticamente y el 2 de octubre perdió el sí y no se hicieron las correcciones que se tenían que hacer. Entonces la gente está descreída, la gente está desilusionada del manejo de la política de paz, que es lo único que ha hecho este gobierno. Entonces, por ese lado. Lo otro es que la salud no funciona, la educación no funciona, las vías de cuarta generación no funcionan y no se está viendo
Y a todo eso se le suma todo el manto de corrupción y de roba y de negocios inadecuados, todo el tema de Reficar. Ayer oía, hoy estos medios de comunicación hablando de miles de millones de pesos adjudicados en una mesa directiva con las personas que están en el gobierno en todos los sectores representativos. Entonces la gente todos los días oye eso y dice, pero bueno, yo pago impuestos, yo me aguanto a las FARC encima, me aguanto al ELN, me aguanto a los paramilitares y a las BACRIN, me madrugo cada día a hacerle el fiambre a mi marido y a mis hijos y esta gente haciendo fiesta con lo que yo trabajo, con los recursos que... Entonces, pues realmente hay una situación, y yo soy absolutamente solidaria y también entiendo perfectamente esa sensación de hastío, de cansancio, de decepción que tiene el pueblo colombiano en su mayoría. Pero ¿piensa usted que se desvió ya la atención completamente? Entonces ya el temita se va a volver la corrupción. El intangible más grande del mundo entero, porque vaya a haga una política anticorrupción, por Dios. No, yo no creo que, o sea, es que el problema es la palabrita corrupción. A mí no me gusta porque limita mucho. Yo creo que la política le tiene que pedir más que todo eso. Para mí corrupción es alterar una estadística y decir que vamos bien cuando vamos mal. Para mí... ¿A usted le gusta más la mermelada? Yo prefiero la verdad. La verdad. Yo prefiero la verdad. Y yo creo que eso, la política tiene que mirar con mayor altruismo, con mayores valores, con mayor expectativa, que no solamente que no se roben la plata. Y eso desborda la palabra corrupción. Yo estoy hablando de que los colombianos le tienen que exigir a los políticos que den ejemplo, en su vida privada y en su vida pública, que den ejemplo en sus capacidades técnicas, que den ejemplo en su compromiso social. Eso, que den ejemplo en decir la verdad siempre, así vaya en contra de sus objetivos electorales. Eso, y yo creo que hay políticos que se han mantenido porque han sido así, a pesar de que y eso no todos los políticos aguantan esa exigencia de la transparencia que se requiere para ser un buen político, un político moderno, porque aquí estamos plagados de políticos premodernos. Bueno, cuando Nacho dice que ahora se habla de corrupción, se habla ahora, pero la corrupción viene desde hace mucho tiempo, muchos años, muchos gobiernos, no solo este. Sí. Y no funciona la salud desde hace mucho rato, y no funciona la educación desde hace mucho rato, y estamos atrasados en vías hace mucho tiempo, y el clientelismo y todas las prácticas políticas antiguas que cada vez que hay elecciones vuelven y se ponen modernas. Eso viene pasando hace mucho rato. Y usted dice, exigirle a los políticos, ¿esa es la única salida? ¿Cómo lograr, si estos políticos han hecho lo mismo toda la vida, que se cambie esa forma de hacer política en Colombia? Aquí teníamos a un diputado en un programa que grabamos ayer y decía, hay que cambiarlos, hay que votar por otras alternativas, pero alternativas uno dice, ¿como cuáles? ¿Quiénes son los llamados a hacer ese cambio si ellos no quieren cambiar? No, o sea, lo primero es que tienes toda la razón. O sea, no solamente son los políticos, es todo el mundo, los empresarios, los tenderos, todo el mundo, el ciudadano del común. Todos tenemos que cambiar, todos tenemos que crear una cultura de la verdad, del deber ser, de la convivencia, del respeto a la norma, de esa convivencia ciudadana que tiene mil nombres según digamos el político. Para mí está basada en hacer un pacto por la legalidad, un pacto donde prime el deber ser en el ejercicio público dentro y fuera de las casas, porque también hay, es decir, el maltrato en la casa. Entonces eso sería lo primero. Y lo segundo, por supuesto, hay políticos buenos, o sea, a mí no me gustan las generalizaciones. No me gusta decir que todos los cafeteros son ladrones o que todos los comerciantes son agiotistas o que todos los... No, eso igual me molesta a todos los políticos, porque inclusive yo soy política y yo me considero que soy una persona absolutamente honesta y casi ejemplar en el ejercicio político. Entonces, así, y eso es lo que yo quiero, que todo el mundo sea así. Y yo creo que la gente la tiene que redimir y hay que darle oportunidades a la gente. Si se le está dando la oportunidad a
a las FARC? ¿Por qué no darle oportunidades de que se transforme en esa cultura que todos tenemos que cambiar de compartir a muchas personas? Pero obviamente a la hora de votar yo sí escojo los mejores. Yo sí hago un ejercicio de escoger los mejores y miro en ese ejercicio riguroso. No es que, y eso es que le vea, como les dije, capacidades técnicas, que le vea la transparencia, que le vea el compromiso social, su trayectoria. No en política, pero sí con la comunidad. Hay gente que nunca ha estado en la política, pero que lleva haciendo toda la vida una transformación social a través del trabajo social que hacen las madres comunitarias, el típico líder de barrio que siempre está defendiendo los intereses del barrio, la gente. Eso es el reconocimiento. Pues que empiecen a surgir todas esas iniciativas, esas personas, y que que den el salto a la política para hacer una transformación con un compromiso. La política es dura, pero hay que transformarla, y para eso se tiene que meter la gente buena. Breve pausa, volvemos con ustedes enseguida. Óigame, doña Sofía, lo que pasa es que todo ese cuento que usted me echó ahorita, a mí me gustó. Me parece interesante. Nos convenció. Nos convenció. Pero yo le voy a decir, y Germán ya está cansado que yo diga eso, pero eso lo decía mi abuelita, que es que la letra con sangre entra. Eso decían en los pueblos. Es que yo le digo que me convence, pero como que me quedé pensando, y es, entonces usted hace cualquier acto de corrupción, a usted no lo mandan para la cárcel, a usted lo lleva para el Cantón Norte, usted lo acomoda muy bien para así o no. Esos señores, desde que son implicados, ya de una vez ya están haciendo rebaja de condena porque la saben, mejor dicho, cuando salió el veredicto. Por Dios, y ayer lo hablamos en este programa, o antier, Germán. O sea, llegó la hora de hacer una reforma a la justicia, pero la cosa más tremenda, porque lo que usted dice es muy bonito, pero es que ya nadie le come de cuento a eso tan bonito, no, yo lo hago porque nada me va a pasar en el fondo. No, y con el ejemplo de este acuerdo para la paz, o sea, eso es una de las cosas que me preocupa a mí, que reforzamos el sedimento de que el delito sí paga y que aquí no detienen cuentas. Pero yo pienso que el sensor de la veeduría ciudadana es muy importante, y las redes sociales han ayudado mucho, ayudan mucho, pero hay que evolucionarlas. Yo creo que estamos en un proceso evolutivo en esa veeduría ciudadana, ese capital político que forma esas personas que tienen criterio y que empiezan a decir, no, yo no voy a votar más por estos porque es que son unos corruptos, yo no voy porque si esperamos, como tú dices, Nacho, a la justicia ordinaria, estamos fregados. Y, o sea, 98% de impunidad, eso fue uno de mis grandes debates en la Comisión Séptima, que me toca también justicia, y es ese tema de impunidad, de que tenemos que hacer una reforma a la justicia donde agilizar la justicia, pero si se tiene problemas para meter a la cárcel a los explotadores sexuales de los niños, imagínense de ahí para arriba, pues que yo no puedo pensar un crimen más atroz. Germán dijo ayer una cosa muy chévere. ¿Cómo fue, Germán? ¿La ley qué? La ley viola la ley. La ley viola la ley. Entonces Vamos a hacer la reforma a la justicia. Y ahí mismo, los mismos que están haciendo la reforma, están viendo cómo violan la ley, cómo meten... evaden esa justicia. Cómo hacen todo... Estamos hablando del caso de la cárcel, que hay gente que ya tiene la libertad, por ejemplo, para hablar de descongestión, y no salen jamás, porque no tienen cómo, y entonces aprovechan los vacíos que hay en las leyes para no dejarlos salir, y no sabe cuál es la idea de tenerlos allá adentro. Usted mencionaba lo de las redes sociales, doctora Sofía, y eso es bueno pero malo. Y le explico por qué. Porque es que sí, las redes sociales, digamos que han servido para que la gente conozca más cosas de la realidad que vivimos en nuestro país, pero también han servido para desinformar. Desinformar muchísimo, y entonces la gente se acostumbró ya, lamentablemente, a creerle a lo que dice Facebook, a lo que dice Twitter, y hay unas personas que tienen mucho poder y muchos seguidores y mucha credibilidad que dicen mentiras y se las cree todo el mundo porque la dijo fulano de tal. Es decir, una herramienta que podría ser utilizada para hacer cultura política, pero la utilizan en época de campaña para desinformar, y ahí es donde se desbarata todo lo que usted nos dijo al principio que sonaba tan bonito. Germán, por eso te dije que estamos en evolución de las redes sociales y que tenemos que llegar a un estadio, digamos, estamos en la dialéctica histórica de pasamos de la antítesis de no tener la información a tener demasiada información absolutamente contaminada por los mismos actores,
que es lo que decía Nacho, que a la gente no le importa, que lo roba y qué, porque tiene impunidad por un lado y porque después... Y porque además en una red social hace un contrapeso a través de las redes y entonces queda igualado. Entonces todos somos Y ahí está libre de culpa. Pero eso, como iniciativas como la de Fundamundo de Irene, que es crear ese criterio, es que tenemos que empezar a formar criterio. Un programa como este, donde la gente escucha y los argumentos y los desarrolla. Eso es lo que se necesita. Yo creo que la inmediatez de las redes sociales va en contra de ese ejercicio de formación de criterio. Y eso es lo que hay que empezar a que esa herramienta tan democrática, tan importante que es el Internet, que puede llevar la educación y la información al rincón más apartado, sea verdaderamente una herramienta de información y no un canal de desinformación de los corruptos. Y eso solamente se da con el tiempo. Tú dijiste, llevamos toda la vida con corrupción, toda la vida sin salud, o sea, pero eso no puede ser una visión conformista. Y tenemos al contrario, que siempre buscar. Deberíamos haberlo hecho hace rato resuelto. Yo lo digo es porque me parece que es una frustración. Claro. Es una frustración, completamente de acuerdo. Pero entonces, yo creo que herramientas para cambiar eso es esa transformación de las comunicaciones con gente responsable y poniendo el dedo en la llaga sobre la necesidad de que evolucione. Como me pica la lengua, güey. El fortalecimiento de la justicia, obviamente, a través de la elección de los políticos adecuados y obviamente el fortalecimiento de la educación, de la formación por la legalidad. Mi apreciada senadora, pero ¿cómo entender eso? Si entonces usted llega y entonces lo primero es que ya nadie entiende ni sabe qué es el Partido Liberal, ni el Conservador, ni el UR, ni el Verde, ni el Amarillo, ni el Morado, ni el Rosado, porque esto se volvió la cosa, la locura. Lo segundo, ¿de acuerdo a la conveniencia? Estamos viendo una gran cantidad de líderes políticos. Hoy soy liberal, mañana soy del Centro Democrático, pasado mañana soy de acá, y nos vamos acomodando. Y eso es lo que están recibiendo nuestros hijos, los futuros electores, los pelados ahora de entre 20 y 30 años dicen, primero no ven casi gente joven, usted y otras 2 o 3 personas. Gracias. De resto, sí, aquí está a la senadora. Óigame, pero la verdad, son muy poquitos los jóvenes. Entonces usted me dice, sí, eso es lo que... Pero ellos están viendo ese cultivo tan extraño. ¿Cómo entender este país tan desordenado políticamente? Sí, muy difícil enganchar a los jóvenes, pero ese es el reto de los políticos modernos. ¿Usted cree que un serpa va a convencer a un pelado ahora? No me ponga en problemas. No la voy a poner. Bueno, yo ya tengo suficientes problemas en el partido. No, entonces lo voy a decir. Entonces déjeme, lo voy a decir yo. Un señor como Horacio Serpa, no tengo nada en contra de él. Por Dios. No, pero no le come cuento nadie. El mismo Álvaro Uribe poco a poco. Ya se va volviendo señores que todo el mundo dice, oye, pero este señor, ¿qué? No, ¿Hasta cuándo? Bueno, otro cuento. Pero le voy a decir una cosa. O un Gerlain. De Gerlain sí puede hablar usted. Y ese no la queremos meter en problemas, sino lo que yo quiero es que usted como senadora y una persona joven y muy preparada en todas estas líderes políticas, o sea, ¿cómo está entendiendo ahora la gente eso? Y usted me dice, no, es que tenemos que hacer esta gestión, muy bonito lo que dice. Ese es el reto de nosotros, o sea, de seducir políticamente, decirle a la gente, no, la política no es esa idea tradicional y corrupta y esa roba que usted está oyendo en las noticias, sino la política es la herramienta maravillosa para transformar, para mejorar las condiciones de las personas más desfavorecidas. Para hacer cambios, para hacer transformación, para tener una mejor educación superior, para que usted no se tenga que ir de su pueblo si usted quiere, sino que tenga ya la educación superior de calidad del mundo, no la de aquí de Colombia, no la internacional. Esa es la transformación que tenemos que hacer. Yo soy muy crítica, pero yo veo ciudades como Medellín que se ha ganado los premios que se ha ganado. Ahí sí, pues déjeme echar un Nachito un poquito de pecho, pues porque Aníbal no ha hecho y no recoger, Aníbal Gaviria, mi hermano, no ha hecho y no recoger premios en todo el mundo de reconocimiento de la transformación de Medellín a través del urbanismo, el impacto social que eso ha producido, el mejoramiento de las condiciones. Entonces sí se puede lograr. Pues nosotros, digamos que en Antioquia que somos más cuidadosos con la plática porque tuvimos todo el drama, vivimos día a día el drama del metro. La doctora Sofía picándome la lengua. Mejor dicho, me voy a una pausa y enseguida vuelvo y salgo con mi lengüita aquí picada.
Y le decía yo antes de irnos a la pausa a nuestra invitada, la senadora Sofía Gaviria, que me picaba la lengua, porque volvemos y caemos en lo mismo. De las personas que más obras realizó en la ciudad de Medellín, fue su hermano. Eso es innegable, o sea, una transformación impresionante. Pero parece ser que nos volvimos como gobiernos temporales. Listo, hasta aquí llegó, borre, van. Aquí no hay políticas de futuro. Venga, vamos a cambiar esta ciudad en los próximos 20 años. Por No. eso las autopistas se llaman diferente. Porque cada uno le quiere poner un Por nombre él. distinto. Entonces es lo que nos está matando políticamente. No estamos construyendo un país a futuro, sino que es un país... Planeación, se sí. necesita planeación. O sea, el subdesarrollo va en contra de la planeación. Y acuérdese, ¿sabe cuál fue el cambio de Antioquia? Acuérdese de Gilberto Echeverri y Guillermo Gaviria con el Planea. Sí. Eso hizo y volver a Colombia la mejor esquina de América, Antioquia. Sí. Y efectivamente eso le dio una ruta, una bitácora que efectivamente nos ha transformado Antioquia y Medellín. Pues tienen toda la razón. Eso es un problema del subdesarrollo, la falta de institucionalización de los programas y eso. Pero otra vez, volvemos a la veeduría. Si usted tiene una sociedad empoderada, una sociedad que hace veeduría a sus gobernantes, lo que está bueno lo dejan y lo que está malo lo quitan. ¿Y yo cómo hago para hacerle veeduría a ustedes? Venga. No, le digo veeduría porque este es el país donde más normas hay. Es que, más dicho, si usted... si está mal parado, porque está mal parado. Sí. Y somos el país de la normatitis para todo, Germán. Entonces, ¿cómo hace para acabar con...? O sea, vámonos a lo fundamental. Totalmente de acuerdo. O sea, pues Nacho, ¿qué te voy a decir? Esa ha sido mi pelea. No tantas normitas que no... Coyuntura. Coyuntura y oportunismo, porque sí. eso fideliza a unos sectores. Este queda contento, aquí se le paga eso es dar contentillos. Esos contentillos, y no hay... O sea, la destrozada con este acuerdo de la Constitución, o sea... ya venía destrozada. Que no se respetaba, pero es que ahora le metieron 3 títulos nuevos transitorios durante 3 periodos a la Constitución de ese acuerdo, que son unos acuerdos políticos absolutamente desbalanceados, absolutamente escorados a favor de las FARC. Entonces, ni es ley, ni debían estar en la Constitución, ni son equilibrados. Entonces, imagínense, si a todo el drama ya legislativo le colgamos semejante problemática, pues, entonces estamos mal y vamos para peor, en ese sentido de legislación. Venga, que yo quiero hablar un poquito cuando estábamos hablando de los partidos políticos, y usted es bien crítica de su partido, y aquí lo ha sido, y lo hemos visto en todas las intervenciones en el Senado. ¿Y entonces los avales qué? Porque es que el otro día hacían una lista de cuántos funcionarios en la cárcel de tal partido. Hicieron del partido de la U, y entonces el Cambio Radical que va punteando. Sí, ese es el campeón, digamos, el campeón, y de ahí para allá no se salva ninguno, y así va, en mayor o menor medida lo mismo. Sí. Pero se reparten avales. Llegadas las elecciones, senadora, que Nacho López camine, le damos el aval, y después averiguamos quién es Nacho López. Completamente. Y cuando llega el momento de descubrir quién es Nacho López, y entonces lo destituyen y se va para la cárcel como la señora Oneida Pinto de La Guajira, y resulta que entonces los directivos del Partido Liberal no tienen nada que ver, porque hay una ley allí que dice que es de determinado momento para allá y que se lava las manos, y el que tiene que responder es solo el funcionario. ¿Y el partido qué? No, Germán, la ley, como lo veníamos diciendo, es muy evolucionada y los partidos supuestamente debían responder, y el veedor del Partido Liberal se tiene que estudiar unos toches así de los miles de candidatos que hay, y los avales se dan con base en estricta la ley, por lo menos en el Partido Liberal. Ahora, es que el problema es cómo se tuerce la ley y sobre todo cómo se hace la corrección cuando no se cumplió la ley. Ese es el problema. Solo ha habido una condena de un concejal a un partido por un problema de concejal de una entrega de un aval. Esperemos que toda esta picota en la que tienen a Cambio Radical efectivamente lleve a unas sanciones que ejemplaricen. Eso es lo que quisiéramos y lo que yo pido. Por ejemplo, en el tema de los avales del Partido Liberal, yo tenía buena relación con la mayoría de mis compañeros y eso las dañó bastante. Eso las dañó bastante. Vamos a fundar un partido nuevo, tranquila, yo le ayudo. No, pero con principios, el Partido Liberal, yo no salgo del Partido Liberal, yo creo en los principios del Partido Liberal.
hay que rescatarlo. Venga, pero permítame antes de que usted termine, Nacho, cuando usted habla del Partido Liberal, yo sí tengo que hay una crítica. ¿Y qué pasa con la senadora Vivian Morales? O sea, ella es liberal, Sí. pero Sí. nada que ver. O sea, ella debería ser conservadora, porque es que todas las cosas que ella defiende no son principios del Partido Liberal. Ella, o sea, yo tengo una posición distinta a la posición que ella ha defendido. Yo no estoy de acuerdo con esa pregunta del plebiscito. Creo que el plebiscito es un mecanismo democrático y hay que respetarlo. En eso sí creo, y eso es un principio liberal. También en la diversidad de cultos y la objeción de conciencia, que es lo que ella siempre ha defendido. Digamos, el ámbito de la defensa de los intereses y las ideas genera muchísimo más conflicto. No es tan fácil hacer eso. Esa es la esencia de las sociedades. Tú piensas así, él piensa así. Pero eso no quiere decir que no nos respetemos o que nos tengamos. Pero lo que se ha defendido acá, para que Vivian esté ahí, es efectivamente, primero, que es un país de diversidad de cultos, sí. libres cultos. Yo no soy religiosa, yo no creo, yo perdí la religión en Jerusalén. Entonces, pero en mi casa, por ejemplo, hay unas personas absolutamente creyentes. Ya le dice eso a su mamá, que su mamá sí es muy creyente. Y Aníbal súper creyente, por ejemplo. Y se respeta. Y nos respetamos, nunca se nos impuso. Entonces, y esa es la esencia liberal, esa diversidad, esa pluralidad. Y Vivian ha defendido ese tema, el mecanismo democrático de que directamente los colombianos decían sobre eso. Yo no estoy de acuerdo, yo estoy absolutamente de acuerdo con el matrimonio, con los derechos del matrimonio de las parejas homosexuales y con la adopción. Yo creo que lo que un niño necesita es amor, es afecto, es cuidado, es educación, y eso se lo puede dar una familia homosexual o heterosexual. No importa quién se lo dé. O sea, que se lo den. Que se lo den y que se lo asegure. Y eso lo dice mi mamá de 87 años, que es supremamente religiosa y que se ha dado cuenta efectivamente de Me la tengo protección. que ir ya, pero me quedan un montón de preguntas, pero yo le voy a hacer una última. ¿Le gustaría volverse a reelegir? O sea, tengo muchas responsabilidades de temas que se quedaron pendientes, como la seguridad alimentaria, como la descentralización. No podemos... O sea, 2 periodos sería bien. Sí, mi familia no me lo permite. Esto era un permiso que me dieron por 4 años y tengo problemas Y con le la pregunto familia. eso es porque es que ya tenemos gente absolutamente perpetuada ya. Y yo no estoy en contra de las personas adultas, para nada. No estoy en contra de la experiencia, No, de la un adulto sabiduría. puede ser general. mucho más renovador, Claro. y mucho más Sí. moderno Si quiere. Pero es que hay unos Y perpetuados allá, Sí perdóneme, que se quedan perpetuados pues de una manera que... Y volvemos por el mismo señor que ya dijimos desde Bueno, mi consejo, vuelvo y lo digo desde ayer y seguiremos diciéndolo, pues el problema es suyo y el mío. ¿Sabe por qué? Porque no estamos saliendo a votar los que tenemos que votar, porque no estamos ejerciendo nuestro derecho, porque no estamos escuchando las propuestas. Eso sí, vaya, y después reniegue. ¿Pero por qué va a renegar? Primero, no votó. Segundo, votó porque no ganó, bueno. Pero ojo, es que si no salimos a votar, Germán, esto va a seguir siendo se igual. dejó comprar por un tamal, por un sándwich, porque le prometieron un trabajo. Porque Bueno, la gente como vota usted por eso. es senadora liberal de Antioquia, Sí. espero tenerla más a menudo por acá para que nos cuente qué está haciendo por Antioquia, porque hoy no hablamos nada de Antioquia, hablamos muy poquitico, pero yo quiero que ella me cuente más adelante más cositas. ¿Listo? Claro que sí. Muchas gracias, doctora Sofía, y le deseo mucha suerte para en esas líneas de Bogotá, y me saluda a su hermanito. Nos cogió la noche, Nacho. Ay, sí, Germán, señora. muchas gracias. A ustedes que descansen, hermano. Hasta luego. Hasta luego.